Hola, buenos días. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno de la Unidad Académica Profesional de Jupilco de noveno semestre. En esta ocasión, continuando con los webinars sobre psicología, estamos ante un tema bastante interesante, que es el mindfulness. Un tema que estoy seguro de que muy poco se habla, muy poco se enseña, pero es muy interesante. Y este es un tema muy práctico, la verdad. Es un tema que si te interesa, si tú le quieres prestar atención, vas a encontrar utilidad para tu vida, para tu día a día, 100% garantizado. Es más que nada el mindfulness un estado. Muchos lo consideran como una técnica, pero en realidad no es tanto como una técnica, es más bien un estado, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo todo eso a detalle para que se entienda perfectamente de qué se trata, para que se entienda de qué se habla, ¿no? Y vamos a explicarlo y vamos a explicar obviamente también, como siempre, cómo aplicarlo en la vida cotidiana, cómo aplicarlo en el día a día, ¿sí? Como siempre, hay que preguntarnos antes de empezar a practicar un tema, antes de empezar a indagar sobre él, ¿sí? Hay que preguntarnos qué tanto lo aplicamos ya en nuestro día a día. Para entender el mindfulness, y si nosotros somos conscientes de utilizarlo o al contrario, no lo utilizamos para nada, hay que preguntarnos qué tanto pensamos en el futuro o qué tanto pensamos en el pasado, ¿sí? Muchas veces los pensamientos están en modo automático, van uno tras otro, no nos detenemos a reflexionar sobre nuestros propios pensamientos porque, bueno, nunca se nos ha inculcado eso de que debemos de cuidar lo que pensamos, debemos de cuidar lo que nuestras emociones, lo que la situación que estamos viviendo nos dice que pensar, nos lleva a pensar, ¿no? Porque eso es lo que nos hace evocar pensamiento, las situaciones que estamos viviendo en el presente y los sentimientos que tengamos sobre esas situaciones, ¿sí? También hay que detenernos a pensar, eh, valga la ironía, hay que detenernos a pensar sobre si pensamos en lo que olemos, en lo que sentimos, ¿sí? En lo que vivimos día a día, ¿no? Hay que pensar cuántas veces al día nosotros pasamos por un lugar igual a determinada cosa, pero si somos conscientes de ello, ¿no? Si nos detenemos a pensar en lo que capta nuestros cinco sentidos, o si por el contrario simplemente percibimos eso, pero pues de manera automática lo ignoramos, ¿no? Sé que puede resultar a lo mejor un poco agobiante estar pendiente cada minuto del día, lo que pensamos, lo que sentimos, porque bueno, son muchos estímulos los que genera el ambiente para que nosotros estemos pendientes de todo ello. La verdad nos podemos llegar a saturar, pero entre más conscientes seamos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que vivimos, más nos va a ayudar a tener varios beneficios, como relajarnos, para empezar a ser consciente de dónde estamos, ser consciente del presente y todo lo demás. Y por último hay que preguntarnos si sabemos sobre meditación, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado sobre esta técnica, la meditación, sobre todo hemos escuchado de personas que son muy sanas, muy espirituales, que meditan, que practican la meditación. Generalmente en las culturas orientales se da más esta práctica y la verdad tiene muchos beneficios. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, ¿no? La palabra mindfulness ha sido traducida al español en diferentes formas. No hay como que una traducción literal, una traducción concreta de la palabra mindfulness. Mindfulness es una palabra del inglés, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces para traducir los conceptos no tenemos en el español las palabras concretas, pero hay muchas buenas traducciones. Ha sido traducida como atención plena, como plena conciencia, presencia mental, presencia plena y conciencia abierta. Esas son varias traducciones de la palabra mindfulness para que se vayan dando una idea más o menos de lo que significa. La traducción que más utilizaremos o la que siento que es más acorde al término es la de atención plena. Y en la generalidad de los casos o cuando se hable de este estado, se utilizará atención plena o como tal mindfulness, ¿sí? Cualquiera de las dos es aceptable y nos sirve, bueno, para los fines que nosotros tenemos. Desde 1979 es cuando se comienza a utilizar la técnica de mindfulness
como modo terapéutico. Bueno, hay que aclarar que no es una técnica como tal, ¿no? Hay que dejarlo en que se utiliza el mindfulness en 1979 de modo terapéutico por el doctor John Kabat-Zinn, ¿sí? Él, en la clínica de reducción del estrés del hospital de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, comienzan a aplicar esta técnica, ¿sí? Desarrollaron un programa de 8 semanas para aplicarlo a pacientes que tenían mucho estrés, bastante estrés. Esta planeación fue basada en el mindfulness para la reducción del estrés, ¿sí? Creando este programa ayudaron a muchas personas a aprender a vivir con situaciones estresantes, a aprender a sobrellevar las situaciones estresantes y algunas condiciones médicas crónicas, que como ya sabemos generan estrés, generan ansiedad y todo eso. Durante los últimos 30 años, la práctica del mindfulness ha ido cada vez agrandándose más, cada vez son más personas las que utilizan esta técnica o cada vez son profesionales de la salud mental o algunos guías espirituales que a veces no estoy tan de acuerdo con sus prácticas, pero de cierta forma sí ayudan a un estado de bienestar de la persona. Todo este tipo de personas han ido utilizando la técnica, han ido utilizando el mindfulness, la práctica del mindfulness o la atención plena para tratar varias cuestiones, principalmente reducir el estrés, ¿sí? Es ampliamente estudiada para ese uso, ¿sí? Y se ha comprobado que sí tiene una efectividad para la reducción del estrés. También ayuda a aumentar la autoconciencia, es decir, la percepción sobre nosotros mismos, ¿sí? Para reducir algunos síntomas físicos y patológicos asociados al estrés y tal vez de algunas otras enfermedades, porque sabemos que cuando tenemos alguna enfermedad, pues presentamos una serie de síntomas psíquicos causados por la misma enfermedad o como consecuencia de la ansiedad y el estrés por tener la misma enfermedad. En todo eso nos va a ayudar el mindfulness. Es una técnica bastante buena y nos habla principalmente de vivir en el presente. Este es un concepto muy interesante que se maneja en la psicología y que en mindfulness es como su eje principal, ¿no? La filosofía principal de esta práctica del mindfulness. Nosotros hay que entender que no podemos vivir sin la capacidad de estar en el presente, sin la capacidad de prestarle atención en el presente. Y eso resulta, la verdad, bastante obvio. Pero se recalca porque muchas veces nosotros no somos conscientes de qué tanto estamos pensando en el futuro y qué tanto estamos pensando en el pasado, ¿sí? Los pensamientos, como ya dijimos, vienen automáticamente uno tras otro. Y muchos de ellos son sobre el futuro o muchos de ellos son sobre el pasado, ¿sí? Es bueno repasar el pasado para ver nuestros errores, para no cometerlos, para aprender, pero no hay que centrarnos tanto en el pasado porque eso ya pasó, valga la redundancia, ya no tiene un impacto tan grande en nuestras vidas. Y sí es bueno pensar a futuro, es bueno planear a futuro, pero hasta ahí. Hay que planear, hay que tener metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo, que obviamente están en el futuro, pero no hay que vivir en el futuro, ¿sí? Hay que centrarnos en el presente, en lo que está pasando en el presente, porque aquí es donde suceden las cosas, aquí es donde vivimos, aquí es donde sentimos y aquí es donde nosotros vamos a estar. Por eso es muy importante prestar atención en el presente, ¿no? Ya visto de esta forma, ya no resulta tan irónico, ¿no? Decir que no podemos vivir sin la capacidad de estar en el presente, porque ya nos dimos cuenta que sí se puede vivir sin estar en el presente. Ya nos dimos cuenta que muchas personas viven en el futuro, viven en el pasado, ¿sí? Hay, aunque nosotros creamos tener un control consciente de la atención, o de lo que pensamos y sentimos, realmente no es así, ¿no? Lo que normalmente sucede es que estamos atendiendo pensamientos sobre otras cosas, como ya dijimos, el pasado o el presente. ¿Por qué? Hay una razón grande por la cual nosotros no pensamos tanto, somos conscientes de lo que pasa en el presente, porque existe un sesgo. Este sesgo nos dice que si nosotros estamos experimentando algo bueno,
nos centramos en eso y bueno, ya vivimos en el presente, ¿sí? Si lo que estamos viviendo nos gusta, ok, bueno, le presto atención a eso, lo vivo, lo siento y ya estamos en el presente. Pero si son situaciones desagradables, si son situaciones que no nos gustan tanto, desafortunadamente, pues una manera de evitar esas situaciones, un mecanismo de defensa es retraernos, ¿no? No pensar en eso, ignorar eso, no prestarle atención y es cuando nos vamos o al futuro o al pasado. Cuando lo que deberíamos de hacer es prestarle atención a eso, aunque sean situaciones desagradables, para siquiera poder resolverlo o porque están en el presente. Es lo que está pasando, ¿no? Imaginemos que vamos en un carro y nosotros vemos que vamos a chocar, nos quedamos sin frenos, ¿no? Y vamos a chocar. La solución no sería ver para atrás o taparse de los ojos y fingir que nada pasa. Obviamente no, debes de prestar total y plena atención a dónde vas, ¿sí? Para poder, en la medida de lo posible, salvarte de esa situación, de un choque, de que te voltees, etcétera, ¿no? Con esta analogía a lo mejor queda un poquito más claro de por qué debemos de estar enfocados en el presente, de por qué debemos de prestarle bastante atención. Ya sabiendo esto, hay que definir qué es el mindfulness. El mindfulness se puede definir como el prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento, ¿sí? Prestar atención con interés, curiosidad y aceptación, aceptando lo que se está viviendo, sea bueno o malo. Eso es importante, ¿sí? Porque no hay que tener una visión sesgada del presente. Si nos gusta, bueno, le presto atención. Si no me gusta, no le presto atención, no. Debe de ser a todo lo que esté viviendo en el presente para, bueno, si es bueno, vivirlo, experimentarlo, disfrutarlo y si es malo, solucionarlo, ¿no? Como lo vemos con el ejemplo del automóvil, no tiene ningún sentido no prestarle atención a eso. El mindfulness nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En el aquí, en el ahora, en el momento presente. Es una forma de tomar conciencia de la realidad y también después de tomar conciencia de la realidad, nosotros podemos tomar la rienda de nuestras vidas, podemos tomar en la medida de lo posible el control de lo que está sucediendo en nuestro presente. Obviamente es imposible tener un control al 100% de lo que sucede, ¿no? Porque hay muchos factores externos a nosotros sobre los cuales no tenemos ningún control, pero en la medida de lo posible, y esto solo nos vamos a dar cuenta atendiendo el presente, hay varios factores que sí podemos controlar que nos ayudan muchísimo en nuestro día a día a tomar la rienda de nuestras vidas, ¿no? Y esto nos da la oportunidad de trabajar conscientemente en nuestro estrés, en nuestro dolor, en la enfermedad, en la pérdida de varias cosas, ya sean materiales, familiares, etcétera, o con los desafíos de nuestra vida. ¿Por qué? Para trabajar con ellos, lo principal es identificarlos, como ya dijimos, ¿sí? Saber qué estamos viviendo, qué está sucediendo para poder trabajar en ello, ¿no? Es por eso que muchas veces no solucionamos nuestros conflictos, porque ni siquiera sabemos qué sucede en realidad, porque cuando vemos problemas, decimos, no, yo no quiero esto, y yo no le presto atención, me retraigo, pienso en otras cosas, etcétera, ¿sí? El mindfulness nos va a ayudar a todo eso. Hay algunas como que pautas de cómo practicarlo, de dónde realizarlo y todo eso. Vamos a ir viendo ahorita poco a poco, ¿no? Quiero que quede claro que no son como que reglas, concretas y precisas que se deben de seguir sobre cuándo y cómo practicarlo, pero sí son como que las generalidades que nos van a ayudar a una mejor guía o a una mejor práctica del mindfulness, ¿sí? Para empezar, ¿cuándo practicarlo? Bueno, idealmente se debería practicar durante media hora al día principalmente, ¿sí? ¿Por qué durante media hora al día? Bueno, es un tiempo no tan grande, pero no tan corto. Cuando comencemos, nos va a costar a lo mejor más trabajo el prestar atención a lo que sentimos, a lo que vivimos de forma continua por media hora. Así que se recomienda mientras vamos empezando que sean sesiones cortas, a lo mejor no más de 10 minutos, no más de 20 minutos y así. Conforme nosotros vayamos avanzando o aprendiendo a usar esta técnica, vamos a ir a poder ampliando el tiempo de las sesiones. ¿Dónde realizarlo? Bueno, hay que buscar un sitio libre de ruidos, con una temperatura agradable, en la medida de lo posible que esté ventilado, pero sin que esto permita que entren ruidos, ¿no?
Hay que quitar teléfonos, alarmas, otras cosas que puedan tener música o interrumpirnos para evitar interrupciones, para evitar llamadas, que suene la alarma, que ya te mandaron un WhatsApp, todo eso te distrae, ¿no? Necesitamos una concentración plena aquí, una atención plena precisamente, ¿no? ¿A qué atención plena? A lo que estamos viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, si tú comienzas con sesiones de 10 minutos al día, buscas un buen lugar, donde no te puedan molestar o donde no puedan interferir, y en caso de que pongamos música, que sea música a volumen bajito y que sea muy relajante, que a nosotros nos relaje mucho, que sea música tranquila, instrumental, a lo mejor que no sea, que no lleve ritmo, ¿no? Que sea cíclica o que sea repetitiva. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ponerla de fondo. Cuando algo es repetitivo así, cuando lleva ritmos repetitivos, terminamos por ponerlo de fondo y va a cumplir su función de relajarnos, como, como, como la musicoterapia, que ya veíamos en otro video, y también va a cumplir la función de no molestarnos, ¿no? Es por eso que se recomienda que sea música relajante y con ciclos repetitivos. Ahora, ¿en qué posición se practica? Se recomienda una posición cómoda igual, en el suelo. No necesariamente tiene que ser sentado así como vemos en las películas meditando, pero sí requiere que sea una postura adecuada, columna recta, del cuerpo derecho, a lo mejor no rígido, tensado, porque eso no te va a permitir soltarte o relajarte bien, pero pues sí que estés cómodo, ¿no? Puede ser como la imagen lo indica aquí, acostado en el suelo, las manos relajadas, descansando sobre el cuerpo, sobre el suelo, una posición que te resulte cómoda y en la que puedas estar los 10 o los 5 minutos que hagas al principio o después la media hora sin que te canse, ¿no? Ya con el paso del tiempo y la práctica vas a saber cómo, qué es lo mejor, ¿no? Cómo se practica mejor y cómo estás más cómodo tú. Es importante aquí, nos dice que las vértebras deben permanecer en una posición recta. Al estar sentados nosotros mucho tiempo, si tenemos las vértebras o la columna vertebral chueca o a lo mejor en mala posición, desalineada, nos puede causar problemas y aparte nos va a causar dolor o incomodidad en ese momento, ¿sí? Y va a interrumpir toda la sesión. Es por eso que debemos de acomodarnos bien, que el cuello esté relajado, a lo mejor si la cabeza no la podemos sostener así, puede haber almohadillas aquí, de esas que se ponen, que tienen forma como de U, en la cual nosotros podamos descansar la cabeza, o si es acostado, pues que la cabeza vaya a lo mejor en un cojín pequeño, tampoco que la levante tanto, para que sea cómodo para nosotros y nosotros podamos descansar bien, el cuello no tensado, rígido, las piernas sueltas, en una buena posición también, que sean cómodas. Eh, una buena idea que nos dice aquí es dejar caer los brazos apoyándolo encima de las caderas, si estamos sentados encima de nuestros muslos, o simplemente dejarlos colgando. Si nos sentamos en una silla que sea cómoda, o en el suelo, también dejarlos colgando. Si es en el suelo, hay que buscar un tapetito para que no esté tan duro y para que no esté frío o caliente, ¿sí? A lo mejor parecen muchos requisitos, pero no lo es tanto. Simplemente es buscar un lugar muy cómodo en el cual nosotros podamos estar completamente relajados, para poder llevar a cabo toda la técnica. Lo siguiente es cómo se practica, ¿no? Ya como tal la práctica, después de darle tantas vueltas y explicar la teoría, vamos a ver cómo se practica. Bueno, existen diferentes técnicas que ayudan a, a conseguir el mindfulness, porque como dijimos al principio, el mindfulness no es una técnica, no hay que confundir la meditación con el mindfulness, ¿no? El mindfulness es un estado que nosotros alcanzamos mediante varias técnicas. Es un estado de atención plena, de conciencia plena de lo que estamos viviendo y sintiendo en el presente. Eso es el mindfulness, ¿sí? No hay que confundirlo con meditación o con técnicas de relajamiento, no. Esos son herramientas que nos van a poder ayudar a llegar a ese estado, ¿sí? Nos van a ayudar a llegar a ese estado de conciencia, de atención en el presente, en lo que estamos viviendo.
Y si nosotros seguimos practicando mucho esto, pues se puede volver una filosofía de vida, ¿sí? De vivir en el presente, de sentir el presente, del estar aquí ahora, ¿sí? Pero para eso necesitamos hacer uso o echar mano de varias técnicas. Una de ellas, o la que más se utiliza, pues es la meditación. De hecho, en los países orientales se utiliza mucho la meditación para llegar precisamente a este estado, un estado de mindfulness. Tal vez ellos lo llaman con otro nombre, no tienen eh, no lo definen de esa manera, pero a nuestra concepción es un estado de mindfulness, ¿no? Un estado de atención plena, de vivir en el presente. Como vemos en muchas películas, sobre todo de Kung Fu y eso, que meditan, que están mucho tiempo pensando, concentrándose, dejando la mente en blanco, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar tener pensamientos, para poder concentrarse en el aquí, en el ahora, en el sentir lo que está pasando en ese momento, cómo está su cuerpo, sentir sus manos, sus pies, su cabello, su cara, sentir todo y en su respiración. Así como es ahí, va a ser aquí, ¿no? Pero es una técnica para llegar a ese estado de mindfulness, ¿no? Bueno, lo primero es que debemos de concentrar la atención en la respiración. La respiración nos va a ayudar a relajarnos mucho. Ya estando en una posición cómoda, como lo vimos en todos los puntos pasados, debemos de respirar tranquilamente, concentrarnos en la respiración, escucharla, sentir cómo entra el aire a nuestros pulmones, cómo sale, cómo inhalamos, cómo exhalamos, ¿no? Pero es importante solo sentirla, no hay que pensar en ella, no hay que pensar, inhalo, exhalo, no, solo hay que sentirla, hay que ser conscientes de ella, pero no hay que pensar. A lo mejor resulta un poquito complicado de entender, ¿no? Pero con la práctica se va a poder ir entendiendo cómo vamos a poder eh, escucharla y sentirla sin pensar en ella. Yo aquí lo único que les puedo dar por ser este medio virtual es toda la teoría y tratar de explicarlo lo más práctico posible. Ya depende de ustedes si lo quieren poner en práctica y ahí es cuando se van a dar cuenta realmente de cómo se hace esto, ¿no? Pues la práctica hace al maestro, como dice el dicho. Eh, Estrictamente debemos de centrarnos en reconocerla y dejarla fluir por el cuerpo, ¿no? Reconocer que estás respirando, reconocer que estás inhalando y exhalando, pero sin pensar o distraerte por eso, que eso no sea tu principal foco de atención, ¿sí? Bueno, en el momento en que toda nuestra atención está inmersa en la respiración, podremos nosotros emitir un mantra. ¿Qué es un mantra? Es una palabra o frase corta que nos ayuda a relajarnos, ¿no? La frase tiene que ser corta o la palabra y la vamos a ir repitiendo de forma constante para inducirnos a la relajación. Esta palabra no tiene que provocarnos sentimientos fuertes, porque precisamente es lo que no queremos alterarnos, queremos relajarnos, ¿no? Ya identificarás tú una palabra de lo que fuera, que te relaje, que te que te ponga en un estado de calma. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, naturaleza. A mí la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, estar rodeado de la naturaleza, y me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me relaja. Entonces ese podría ser mi mantra para yo poder relajarme, porque inconscientemente cuando estoy pronunciando la palabra de naturaleza, estoy evocando pensamientos, sentimientos que son precisamente de relajación, de paz, de tranquilidad. ¿Sí? Aparte de este mantra, de pronunciar la palabra, de tener la palabra clara, hay que crear una imagen, una imagen de relajante. Hay que visualizar un lugar tranquilo, un lugar calmado. Puede ser relacionado con la misma palabra o puede ser aparte, ¿no? Mientras nosotros estemos respirando, vamos a pronunciar la palabra y vamos a visualizar un lugar tranquilo, un lugar armónico que nos produzca bienestar. En mi caso, bueno, puede ser la misma palabra que estoy utilizando, la naturaleza. Puede ser un campo verde con el viento corriendo, un viento agradable, cálido, que no haga mucho calor, no haga mucho frío, y por ahí escuchar el sonido de las aves.
Ese lugar, a mí visualizar ese lugar me tranquiliza mucho, me relaja mucho. Entonces aquí coincidió que va relacionado el mantra con la imagen que vamos a visualizar, pero no tiene que ser forzosamente así. Si se puede, bueno, creo que sería más fácil inducir a un estado de relajación de esa forma. Pero si no se puede, bueno, no hay ningún problema. Este, ya que tengamos esa imagen, pues la vamos a ir evocando al momento de respirar, de exhalar y de ir repitiendo el mantra. Esas tres, esos tres pasos son fundamentales para nosotros poder entrar en un estado de relajación poco a poco y paulatino, ¿no? Esto ya es un poquito más avanzado, ya que logremos lo primero. Yo sugiero que en las primeras sesiones en las que practiquemos esta técnica de relajación, de meditación, para lograr el mindfulness, yo sugiero que se hagan estos tres primeros pasos. Lo que es la respiración, lo que es el mantra o la palabra relajante y la visualización de la imagen relajante. Ya después que nosotros podamos lograr eso, manejemos eso, hay que ser conscientes de que debemos de mantener una actitud neutral, ¿no? Hay que ser conscientes de nuestros pensamientos, sin detenernos a pensar en ellos, pero debemos de mantener una actitud neutral ante ellos, ¿no? Ante las imágenes que se evoquen, ante las palabras que se evoquen, no hay que juzgarlos como buenos y malos, ¿sí? Simplemente percibir los pensamientos, observarlos de manera impersonal, o sea, sin juzgarlos de manera objetiva, y bueno, saber, ser conscientes simplemente de nuestros pensamientos. Esto sí es un poquito más eh, difícil de lograr, no tan difícil, pero sí es un poquito más complicado a lo mejor de lograr, pero con la práctica, como siempre, pues se puede lograr esto. Esto sí ya requiere de varias sesiones de estar practicando esta técnica de la relajación, de la meditación. Y esto es básicamente lo que nos va a ayudar a poder estar en un estado de mindfulness, porque vamos a ser conscientes, aquí ya estamos entrenando al ser conscientes de lo que estamos pensando en ese momento, de lo que estamos viviendo, pero sin juzgar, ¿no? Si nosotros comenzamos a juzgar, se va a nublar nuestra percepción de las cosas. ¿Sí? Y a lo mejor si nosotros juzgamos como bueno o malo algo, eso va a evocar más sentimientos o pensamientos buenos o malos, depende cómo los hayamos juzgado. Y bueno, eso nos va a desconcentrar bastante de lo que estamos haciendo, de la relajación, nos va a sacar de ese estado al cual nosotros estamos intentando llegar de relajación. Sí se necesita práctica, como digo aquí, pero bueno, es posible, no es tan difícil. Eh, Después es posible que durante los primeros intentos, como decía, no seamos capaces de mantener la mente en blanco, ¿sí? Aparte, luego de tener una actitud neutral ante los pensamientos, el siguiente paso es como que mantener la mente en blanco. Sé que es muy difícil, ¿no? Porque constantemente nosotros estamos pensando en algo, pero si nosotros nos adentramos a un estado de relajación con estos pasos que ya vimos adecuadamente, va a ser más fácil que nos demos cuenta cómo mantener la mente en blanco por más de unos segundos. Pero bueno, esto es normal que en las primeras veces nos cueste trabajo. Ya después vamos a ir, ya después vamos a ir aprendiendo cómo se hace y vamos a poder mantener la mente en blanco por más tiempo, ¿no? Pero esto solo es posible con la práctica, ¿sí? Y esto nos va a permitir lograr un estado de meditación profunda. Aquí hablamos de meditación profunda, no superficial. Con los tres primeros pasos de la respiración, del mantra y de la imagen, es una meditación como superficial. Nos ayuda bastante, sí. Pero si queremos nosotros llegar a un estado de mindfulness, tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer todos estos pasos y llegar a un estado de meditación profunda, ¿sí? Después de los tres primeros pasos, sigue no juzgar los pensamientos, mantener una actitud neutral y ya después poder tener la mente en blanco o vaciar la mente de los pensamientos, no juzgarlos como buenos o como malos. Es así como se logra un estado lo más cercano posible al mindfulness, ¿sí?
a la atención y conciencia plena. Esta es una de las formas de llegar a ese estado de mindfulness, ¿no? Como les decía, no hay que confundirlo. No es lo mismo la meditación o técnicas de relajación que el mindfulness. Son diferentes. Esas son caminos para llegar a él. Y no es forzoso que se tome uno solo. Pueden ser varios. Puede ser meditación, puede ser yoga también. La yoga ayuda mucho porque también te induce a un estado de relajación, de tranquilidad. La yoga o la filosofía de la yoga es estar consciente de lo que estás haciendo en ese momento, y es lo que se busca con el mindfulness, es un estado de atención plena, porque en el yoga tienes que estirarte, tocar tu cuerpo, se hace en la naturaleza, estás consciente de lo que sientes, de lo que estás haciendo, tienes que ser cuidadoso con tus movimientos y para eso tienes que prestar atención a ellos, ¿no? Entonces se pueden combinar, se puede unos días hacer yoga, hay instructores muy buenos en internet que no tienen ningún costo, o se puede utilizar esta técnica. Cualquiera de las dos es una buena técnica. Y bueno, aquí tenemos algunos de los beneficios que están comprobados que tiene el mindfulness, ¿no? Hay investigaciones publicadas en revistas médicas, como por ejemplo en el Journal of Internal Medicine, donde se revela que practicar media hora de mindfulness o de estas técnicas que nos van a ayudar a llegar a este estado de mindfulness, alivia síntomas, no la enfermedad como tal, alivia síntomas de trastornos como la depresión o la ansiedad. Es decir, ayudan en el tratamiento de los síntomas de estas dos enfermedades que son muy graves. También donde tiene más uso es en el estrés, ¿no? Está comprobado que la meditación mejora algunas cosas como la capacidad de concentración, obviamente porque eso es lo que buscamos en la meditación, no distraernos. De cierta forma, el practicar no distraernos es una forma de practicar la concentración. También ayuda a la memoria, a la autoconciencia, a ser conscientes de nuestras propias emociones, sentimientos, y nos ayuda a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nos ayuda a relajarnos, a ser conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, no al estar en un estado de tranquilidad, de profundidad. Entonces ya después eso nos va a permitir reaccionar bien a las situaciones de la vida, y eso es una característica de la inteligencia emocional. Eh, También puede tener efectos positivos en la percepción de dolor, ¿sí? Estas técnicas de relajamiento generalmente ayudan al sistema nervioso, ayudan al sistema inmunológico, y con ello, bueno, si nosotros sufrimos de dolores constantes por alguna enfermedad o algunas cuestiones así, se ha reportado eh, se han reportado efectos positivos para aliviar el dolor. También va más beneficios, estos son los principales y yo creo, bueno, que son más que suficientes para comenzar a practicar el mindfulness o a o a sí, a practicarlo o a inducirnos en algunas técnicas a lo mejor de relajación. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona, combinando los tres aspectos principales de una persona, que es el cuerpo o lo físico, la mente o lo psicológico, y lo espiritual o lo emocional, ¿no? Eh, Practicando la atención plena vamos a desarrollar una capacidad de compasión, de discernimiento, y bueno, la práctica de esta atención plena abre la puerta a nuevas posibilidades, nos trae al aquí y a la hora, a vivir el presente y a disfrutarlo de manera plena y consciente, ¿sí? No simplemente a ir pasando como un zombie o ir reaccionando a los estímulos que nos presenta el ambiente, sino a ser ya nosotros capaces de poder estar conscientes del presente, ¿no? De lo que vivimos y de lo que sentimos de acuerdo a él. Bueno, en contraposición, una vida en la que nosotros no prestamos atención, en la que nos encontramos absortos o preocupados por lo que ocurrió en el pasado o por lo que puede ocurrir en el futuro, nos va a llevar al descuido, ¿sí? Al descuido de nuestra propia persona, de nuestra propia espiritualidad, de nuestra propia mente, nos va a llevar a aislarnos y a reaccionar de manera automática, como le decíamos, como decía, a ir pasando como un zombie o como un robot, solamente reaccionando a los estímulos del ambiente, y actuar de manera desadaptativa, es decir, a que nosotros encontremos dificultad para adaptarnos a las situaciones nuevas de la vida.
Eso es para cuando no somos conscientes de nuestra propia existencia, ¿no? De nuestras propias emociones o vivencias. Y bueno, como siempre, aquí es donde subo este contenido. Aquí es donde lo pueden encontrar si les gusta, si les resulta útil o práctico. Aquí lo subo en YouTube, en Twitter o en Facebook. Yo los invito a que lo sigan. Más que nada para que lo apliquen en su día a día, en su vida cotidiana. Les puede ayudar muchísimo. Y bueno, de mi parte sería todo por este momento. Si te quedaste hasta este punto del video, pues muchas gracias por revisar el contenido, por apoyar y espero que lo sigas viendo. Por el momento eso sería todo. Y bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto.